Muy buenas noches. Hoy hablaremos sobre un tema que serán fuerzas internas y momento en la materia de estática. Yo soy Jesús Martínez, estudiante de Ingeniería Industrial de tercer semestre. Haciendo introducción al tema, las fuerzas internas. Las fuerzas internas se establecen a partir de un corte realizando sobre una viga o un punto dado. Como estamos en este ejemplo, estas componentes específicamente a la fuerza cortante B y al momento flector M, presente para distribuciones y concentraciones a carga sobre la viga. En la siguiente imagen podemos observar tanto las distribuciones AB y EF como concentraciones F sub 0 de carga en las reacciones AR y AF de los dos soportes de la viga en los puntos AF respectivamente. Además de un corte transversal sobre el punto C para representar gráficamente la fuerza interna. Para crear un corte en fuerzas internas de momento deben haber primeramente dos objetos y que permanezca un corte. En este caso tendríamos un B y una dirección hacia arriba y otra dirección hacia abajo, con dos vigas y un corte por la mitad. Esto le podríamos llamar efecto cortante. De este lado acá tendríamos el efecto momento flector, que serían en sentidos de horario y antihorario. También serían un momento, pero sería un momento completo, sería una figura completa, y se estaría dividida en un momento positivo y en un momento positivo y un momento negativo. Igualmente se estaría cortado en dos áreas. Bueno, haciendo análisis desde la parte mecánica de materiales, aquí ya podemos estudiar los efectos internos de una viga debido a las fuerzas externas, y observemos de este lado tenemos una viga sometida a cargas distribuidas, pero que está apoyada sobre los puntos A y B. Esta carga está sometida sobre un punto de apoyo. En nuestros antecedentes de estática, nosotros podemos simplificar las cargas distribuidas por cargas puntuales que hacen que produzcan un efecto similar de fuerzas externas. Entonces aquí lo que tenemos es un diagrama de cuerpo libre. Ejercido por F1 y una fuerza 2. Esta parte de acá la vamos a ignorar. Esta pequeña parte en este diagrama de cuerpo libre, tenemos que todas las fuerzas de reacción externas involucradas, ojo, externas en el punto A y en el punto B, ¿sí? Tenemos que en esos puntos tenemos las reacciones verticales hacia arriba que están impidiendo que la viga vaya más abajo. Y tenemos también estas dos fuerzas externas que son las fuerzas puntuales equivalentes. Estas dos fuerzas puntuales son totalmente equivalentes de las cargas distribuidas que tenemos por acá. Y si quieres o necesitas recordar, ya sabemos cómo simplificar las cargas distribuidas. Y bueno, después de eso tenemos que aquí desde la parte de estática solamente estamos analizando todas las externas. Por aquí, como estamos en física mecánica, en estática, ya no tenemos analizando todo como si fuera un cuerpo rígido, sino como un cuerpo deformable. Y si estamos en mecánica de materiales, ya no estamos analizando la fuerza un cuerpo rígido, sino como un cuerpo deformable. Así que te influyen en sus propiedades mecánicas como la ductabilidad y la maleabilidad. Así que como nos interesa saber es que se siente la viga por dentro, o sea, tenemos que esta pequeña parte de aquí, tenemos que saber qué se siente estando sostenida por estas dos cuerdas, estas dos tensiones, y las fuerzas que están ejerciendo hacia abajo. Esto ya lo dije, te influye ductibilidad y maleabilidad, o sea, lo que nos interesa saber es lo que tiene la viga por dentro. Tenemos que analizar las fuerzas y momentos internos producidos debido a las fuerzas externas. Entonces aquí estamos haciendo, entonces aquí lo que estamos haciendo. Entonces, desde este pequeño zoom de las partes de la viga, normalmente se suele hacer análisis por secciones.
para que podamos encontrar una solución más rápida, ya que esto a veces nos ayuda a eliminar el número de incógnitas. Y bien, ya que hicimos este pequeño zoom aquí, nos interesa saber lo que pasa actualmente en esta pequeña. Nos interesa saber qué pasa aquí dentro, qué pasa aquí. Esto es lo que se siente ese pedacito de viga cuando está sometido a las fuerzas externas. Si estas fuerzas externas están ejerciéndose sobre la viga desde dentro de la viga tiene que generar una fuerza para que pueda contrarrestar el efecto y esto se mantenga en equilibrio. Así que analicemos lo que pasa dentro de la viga. Para eso tenemos esos tres esquemas que están aquí. Para eso tenemos esos tres esquemas que están ahí. Ahora vamos a partir de que el someter una viga a diferentes tipos de cargas, que en su mayoría son distribuidas a la viga, que va a tender a deformarse. De hecho, se tienen deformaciones infinitesimales que son imperceptibles a la vista humana. Imaginaremos que esta regla corresponde a una viga. Si nosotros tenemos cargas distributivas puntuales que son imperceptibles a la vista humana, imaginemos que esta regla, por ejemplo, corresponde a una viga. Si nosotros tenemos estas cargas puntuales que están ejercidas verticalmente hacia abajo de la viga, tiene que reaccionar, pero si la viga tiene cierto grado de deformación elástica, si nosotros hacemos una exageración, la viga comenzará a deformarse. Pero de esta manera sepan que la viga entonces la viga comenzaría a deformarse de esta manera. Sepan que la haría, entonces tendríamos algo más o menos de este estilo, o sea, la regla un poquito inclinada. En este caso no puedo hacer, pero si somos muy analíticos al tratar de hacer este tipo de formaciones, es como si hubiera una tendencia a girar. Entonces aquí se generaría un momento, el conocido momento, el momento flector. Pero para que esto pueda ser contrarrestado por la viga debido a las fuerzas externas, debe haber momentos internos que tengan el sentido contrario al momento que es producido por las fuerzas externas. Así que podemos indicar el momento flector en esta viga. Pero vamos a tener dos momentos flectores, uno que vaya en sentido horario y otro que vaya en sentido antihorario, para que esto se mantenga en equilibrio. Y para este momento producido por la fuerza externa, en este caso si agarramos una sección, la única que se parecería fuera esta. Entonces partiríamos esta viga en una línea imaginaria por la mitad. Si ponemos una regla de apoyo y empujamos hacia este lado, el sentido se va a propagar en un sentido antihorario. Pero de otro caso, si pondríamos una regla así y empujamos así hacia este lado, tendríamos un sentido antihorario. Lo que estas dos direcciones completan sería un momento flector. Esto es para que se mantenga equilibrio por las fuerzas externas. En este caso, si agarramos esa sección de la viga únicamente enfocándonos por la parte izquierda, vamos a tener tendencia a girar en sentido horario, de acuerdo con la regla de la mano derecha. Igualmente, así que lo podemos indicar y por parte apoyando en nuestra simetría. Si nos vamos del otro lado, del lado derecho, la tendencia a girar ahora estará sometida contraria. Entonces recuerden que este es un análisis por secciones, así que tendríamos una tendencia a girar en sentido antihorario. Así generamos que esta se mantenga en equilibrio, y esto es un efecto de la fuerza externa, lo cual nos da como resultado el momento flector. Y bueno, ¿qué pasa con los ¿qué pasa con los otros dos diagramas? Si observamos, si agarramos estos dos diagramas y los ponemos justamente aquí, es como si estuviera una simetría. No observamos que acá tenemos un son. Entonces imagínense que de aquí, de esta sección de viga,
hacemos un trazo a una línea, a una línea. Hacemos un trazo a una línea para poder generar dos partes iguales de esta sección. Y aquí este trazo, ahora vamos a exagerar un poquito nuestra imaginación. Imaginemos que tenemos un machete y hacemos un corte totalmente perfecto. Y entonces esto nos puede generar dos partes iguales de esta sección. Y aquí en este trazo ahora vamos a generar nuestra imaginación. Imaginemos que tenemos un machete y agarramos la viga y cortamos. Es un corte perfecto de manera vertical, donde nos da como resultado esto y acá esto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque el análisis por secciones, en esta parte tenemos dividida la sección a la que nosotros le hicimos. Uno, para poder analizar qué es lo que pasa, dado que esto va a estar conformado por el diagrama que tenemos aquí. Y por el acá, esto significa que primero tendríamos que analizar este que ya tenemos por aquí en esta parte. Tiempo. Y obedeciendo el diagrama que tenemos aquí y recordando nuestros antecedentes de estática, recuerden que los análisis los hacemos en equilibrio. Esto significa que para conseguir el equilibrio debe existir una fuerza que sea vertical hacia arriba y una que sea vertical hacia abajo. La vertical hacia arriba en esta sección es porque es la que se encuentra de manera superior, y la vertical hacia abajo, acá que hizo la viga desplazándose, y así quedaría esquematizada las fuerzas cortantes. Pero claro, hay que aclarar que estas fuerzas cortantes van a estar presentes a pesar de que la viga no se rompa. Simplemente que estamos haciendo vamos a suponer que estamos haciendo una exageración para denotar que este es el efecto que podría producirse. Pero también lo que debemos tomar muy en serio y muy en cuenta es que, o sea, tenemos estas dos vigas y una de otra va a ser vertical hacia otra. Hay una que siempre va a tender hacia arriba, que por lo general va a ser este caso acá, y otra que va a tender fuertemente hacia abajo. Esto lo que va a permitir es que se mantenga un equilibrio entre las dos vigas. En este caso se mantendrá una viga aquí por encima de otra. En este caso una viga se mantendrá por encima de otra, la cual esta viga de este lado se mantendrá hacia arriba y la viga de este lado empujará hacia abajo. Para considerar el equilibrio debe existir la fuerza que sea vertical hacia arriba y una hacia abajo. Y así quedarían esquematizadas las fuerzas cortantes. O sea, hay que aclarar que esto también aplica en la viga cuando está un poco doblada. Se esquematiza una parte hacia arriba en sentido horario y una parte hasta sentido antihorario. Y esto es muy sencillo. Si nosotros recordamos las leyes de Newton, y si a toda acción, a una reacción de igual magnitud, de igual magnitud pero de sentido contrario, quiere decir que si nosotros tenemos aquí una fuerza vertical hacia arriba, que será la fuerza cortante en una sección de la viga, pues así en esta sección vamos a tener una fuerza vertical pero hacia abajo, o sea, una inclinada hacia arriba vertical y una igualmente vertical pero hacia la parte de abajo. Es que decir, si nosotros tenemos aquí, y por otra parte de este lado vamos a tener una fuerza de reacción que será vertical hacia arriba, y ya está, para ponerle nombre de esta fuerza, usualmente en la bibliografía se les considera como B de una reacción que será vertical y hacia arriba, ya que para poner nombre a esta fuerza usualmente la bibliografía considera como que son fuerzas verticales, y así como se pueden denotar como B a una que se le suele llamar B primero, porque la reacción que vamos a tener es la de sentido A. Bueno, a una se le suele llamar B prima a esto que vamos a tener en la otra sección de la viga, pero que se va a tener en sentido contrario de la fuerza en donde estamos haciendo nuestro análisis. Y algo similar va a pasar con el momento flector si esto es producto de las fuerzas externas. Quiere decir que las fuerzas internas vamos a tener en sentido contrario
de acuerdo al sentido que tenemos para este momento flexor, entonces aquí vamos a tener una tendencia a girar en sentido horario, mientras que en la sección de la parte derecha de la viga vamos a tener un momento en sentido horario, como observando lo que hacemos aquí, el sentido contrario. Tuvimos para nuestra fuerza cortante y momento flector, porque esto es de fuerzas externas y esto es de fuerzas internas. Con esto comenzamos con los primeros temas de mecánica de materiales, y esto es lo que nos quiere decir. En este momento teníamos el momento horario, en este momento sentido antihorario en ambas. Hola, bueno, el problema nos dice que determine la fuerza cortante y el momento en los puntos C y D. Entonces primero analizaremos el punto C. Ello lo ubicamos y vemos que aquí es donde vamos a realizar el corte de nuestra viga. Si ya nos proyectamos de una vez analizar el punto D, sabemos que vamos a necesitar al menos una reacción. En ese caso vamos a necesitar la reacción. En la reacción esta vez nos hará falta, y luego les voy a explicar por qué vamos a determinar la reacción. En la que tenemos un rodillo, eso quiere decir que vamos a tener una componente de reacción vertical, y entonces así, y aquí vamos a colocar ahí para determinar su magnitud. Podemos hacer suma de momento respecto del pasador en vez de suma de momento en B. Suma de momento en B es igual a 0. Tenemos allí girar en sentido horario, por lo tanto será negativo. Su brazo en momento será de 14, sí, 16 y 14.10 y 14.4 pulgadas. Serán en FT. En este caso tendremos la fuerza de 500 libras. Estará a girar en sentido antihorario. Por lo tanto será positivo. En este caso, por lo tanto, será positivo su brazo. El momento será 8 pies. La fuerza de 200 libras cruza en el punto B. 200 libras cruza en el punto B, por lo tanto no genera un momento. Mientras que la fuerza de 300, que están acá, hará girar en sentido horario. Eso quiere decir que esta será negativa, y su brazo de momento o brazo de palanca será de 8 pies. Lo que tenemos aquí son 8 pies lo que tenemos. Esta la igualaremos a 0 porque no hay más fuerza, o sea, no tenemos una ecuación lineal básica. Despejamos ahí y resolvemos, y tenemos que es igual a Y igual a 114.29 libras. El signo positivo nos indica que el sentido que hemos asumido para la flecha es el correcto, o sea que el sentido hacia abajo que asumimos en esta vez está en sentido positivo, o sea que la asumición fue totalmente correcta. Entonces ya podemos pasar a analizar la sección en sí si realizamos un corte de la viga, y vamos a tener que la parte de la izquierda es la que aislamos para analizar. Si es por eso que no necesitábamos calcular las reacciones en el pasador, entonces como nos pide la fuerza y cortante, el momento en el punto C, ya esta es la fuerza que vamos a analizar ahora, solamente cortante, momento. Verificaremos, aquí tenemos la convención de signo. Vemos que para un tramo que viene a la parte derecha del cortante es hacia abajo, la parte cortante del C es hacia abajo, igualmente la fuerza de 500 libras, solamente cortante. Cada momento verificamos, aquí tenemos la convención de signo que vemos para un tramo que viene a la parte derecha del cortante es hacia abajo, entonces colocamos aquí el cortante en C, y luego vamos a tener que un momento que actúe en esta dirección si tenemos aquí el cortante, y aquí el momento entonces es que se llama momento en C, y a este se le llama cortante. En sí la fuerza axial no la pide, por lo tanto no vamos a colocar. En ese caso le pidiera, sabemos que va a venir aquí
Sabemos que va a venir aquí no saliendo elemento. Entonces, como ya tenemos todos los datos, aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Vamos a considerar que la suma de fuerza en Y es igual a 0. La fuerza Y es igual a 0. Positivo porque va hacia arriba. Entonces Y igual a 0. Entonces aquí aplicaríamos menos 500 porque va hacia abajo. Y menos la cortante que es igual a 0. Despejamos la cortante C y tenemos que es igual a menos 300.88 libras, que sería nuestra ecuación aquí en este caso, menos 386 libras. No hace falta que cambiemos el sentido de la flecha, o sea, no hace falta que cambiemos el sentido de la flecha ni que modifiquemos por una magnitud positiva. El cortante es negativo y se queda como negativo. Ahora pasamos a la siguiente ecuación de equilibrio. Podemos considerar una suma de momentos en ese sentido horario positivo. Suma de momentos es igual a 0. Si analizamos este punto, entonces aquí tenemos con sentido antihorario, por lo tanto positivo 500 libras para girar en sentido antihorario. Por lo tanto también es positivo su brazo de momento es 4 pies, sentido de momento de 504 pies, por lo tanto será negativo, que multiplica a 10 pies. No tenemos, o sea, en este caso no tenemos más componentes, igualamos a 0. La cortante en seno genera momento porque produce el punto 0, por lo tanto no considera los cálculos. Aquí despejamos momento en C y tenemos que es igual a menos 800 menos 857.1 libras. Entonces ya hallamos la cortante y el momento en el punto C. Ahora podemos pasar a analizar el punto D. Entonces aquí vamos a realizar este corte. Si nosotros decidimos analizar la parte de la izquierda o la parte de la derecha, a simple vista vemos que la parte de la derecha es mucho más sencilla, ya que solo tenemos que cargar 300 libras. Ya tenemos que hacer nomás un cargue de 300 libras. Y si analizamos todo este lado, vamos a necesitar las reacciones en el pasador y en B y analizar cada una de las fuerzas. Entonces si nosotros realizamos esta parte a la derecha, tampoco hará falta calcular esta reacción. Entonces aquí directamente podemos realizar su figura de polvo libre o de cuerpo libre, si ya que nos piden fuerza por cortante y momento, venimos a la convención de signos. Vemos que ahora nos toca analizar este lado, de este lado de la izquierda, por lo tanto la cortante irá hacia arriba, ¿sí? La cortante irá totalmente hacia arriba y momento, aquí tendremos la cortante y el momento viene en ese sentido. Por lo tanto, aquí tendremos un momento en B y aquí tendremos lo importante que si nos tocara analizar también la fuerza social, vendría en esta dirección. No a lo normal en D, pero como no lo están pidiendo, no me voy a complicar la vida. Solamente voy a analizar un momento en D y una cortante en D. Ya no puedo aplicar mi ecuación de equilibrio, con la cual empezaría a suma de fuerzas. En verdad que es más fácil, es la más sencilla. A ver, aquí tuvo un error hace un momento y suma por donde debería ir hacia arriba. Entonces aquí voy a considerar cortante en D positiva porque va hacia arriba. Menos 300 y lo igualo a 0. Despejo la puerta de entender y voy a tener que tiene una magnitud de 300 libras. En este caso, si me da un valor positivo, ahora ya puedo pasar a mi otra ecuación de equilibrio y voy a considerar suma de momentos respecto a este punto D, cuanto horario con positivo, y tengo suma de momentos entre es igual a 0. Aquí voy a tener un momento que habrá girar en sentido horario, por lo tanto la considero negativa. Entonces, menos momento en D menos la fuerza de 300 libras también hará girar en sentido horario de ser negativo y su brazo será
2 pies igual a 0. 2 pies entonces es igual a 0. Porque la cortante en D pasa por el punto, por lo tanto no genera momento. Aquí voy a drenar en el momento D, que es a menos de 60 libras-pie. Ahora si nos fijamos, y aquí hemos analizado el punto C, en este momento en C por convención se considera positivo, pero a la hora de contabilizar los momentos para una sumatoria, los que sean positivos serán los antihorarios, que en este caso, por ejemplo, el momento en C es un momento positivo para nuestra vida, pero está generando también un sentido antihorario con respecto al punto en C, por lo tanto lo consideramos positivo. Sin embargo, aquí en el momento de un momento positivo para nuestra vida, así tal como podemos observar en la convención. Bueno, esto sería todo por el video explicación de un ejercicio. Bueno, espero que haya quedado un poco claro el tema de fuerzas cortantes y momentos. Me despido de este video, que les sirva de mucha utilidad. Muchas gracias.